Bienvenidos al podcast del Sur, Taller Literario. ¿Qué es un fantasma? Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. Esta es la célebre definición de James Joyce, que como bien saben fue un escritor del ya muy escéptico siglo XX. El fantasma ha sido y es empleado muy a menudo como metáfora. En Argentina es incluso un insulto popular decirle a alguien que es un fantasma. Y existen hasta escritores fantasmas, esos seres sin forma ni nombre, al menos para el público, y que sin embargo son culpables de muchas biografías de famosos que por sí mismos serían incapaces de provocar la santa unión entre un sujeto y un predicado siquiera una vez. En el habla común solemos decir que un pueblo fantasma es el que ha sido abandonado por sus habitantes, o tememos a los fantasmas del recuerdo. Cuando determinado acontecimiento trae connotaciones de un acontecimiento anterior y de índole traumática, hablamos de un fantasma que vuelve. Y es que la repetición y el regreso son dos hábitos muy vinculados con lo espectral, igual que el abandono de la tumba, el regreso de la tumba y la inevitable repetición de algo que ha quedado adherido a ese o eso que regresa, ya sea en forma de cuenta pendiente o de un castigo o de una venganza por cumplir, que también es una cuenta pendiente. Si la figura del fantasma, que es tan vieja como nuestro miedo, aún hoy sigue resonando en nosotros, debe ser porque algo nos susurra sobre nuestra propia conducta, sobre nuestra propia existencia, aún hoy, en el materialista siglo XXI. Dicho esto, en este podcast no vamos a hablar de metáforas, sino de fantasmas literales dotados de esa imperecedera realidad que solo la ficción permite. Nuestro tema es la Ghost Story, historias de fantasmas victorianos, y escritas por supuesto en lengua inglesa, prodigadas con éxito, constancia y talento por autores como Sheridan Le Fanu, Henry James, M.R. James, Algernon Blackwood o Charles Dickens, entre otros. De vez en cuando, de todos modos, nos desplazaremos en el tiempo para hablar de precursores y de epígonos, y nos moveremos también en el espacio para comentar brevemente la situación en otras latitudes. Y hablo en plural porque mi invitado en esta ocasión es nada más ni nada menos que el conde de Betancourt, cuyo canal de YouTube es una referencia para el lector interesado en la literatura fantástica y de terror. Sus reseñas, en especial las de Editorial Valdemar, la colección Valdemar Gótica, ya son completamente de culto en la plataforma. También ha publicado el conde artículos en diversos medios y él mismo no es autor de ficciones terroríficas. Su compañía enaltece la primera emisión de este podcast y espero que ustedes disfruten de este programa tanto como yo disfruté de hacerlo. Así que basta de prólogos y hablemos de fantasmas. Bienvenidos al podcast del Sur Taller Literario y aquí los prometido, estamos con el conde de Betancourt. ¿Cómo estás, conde? Hola, ¿qué tal Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú también? Bien, bien, por suerte muy contento de tenerte acá. Hace poco hicimos una colaboración y bueno, como somos muy originales, hacemos algo que jamás un youtuber hizo en la historia, que es primero estar en el canal de uno y después estar en el canal de otro. La revolución, la revolución. Sí, sí, creo que nuestra innovación va a quedar en la historia. Pero hoy no vamos a hablar de innovación, sino de tradición. ¿De qué tradición vamos a hablar, estimado conde? Pues habíamos acordado que íbamos a hablar sobre la Ghost History, ¿verdad? Exactamente. Así es. La Ghost History victoriana, uno de los, digamos, géneros a los que le debemos, pues, mucho, ¿no? Sobre lo que es el terror actual, porque si te fijas, hay varios cineastas, empezando, pues, por Guillermo del Toro, ¿no? Que admite dentro de algunas de sus fuentes, ¿no? Que tiene influencias parte de esto, ¿no? Y es un género de que realmente ha tenido mucha evolución, es un género que ha tenido sus altibajos, y bueno, más que género es subgénero, ¿no? De la narrativa, ¿no? Y pues, está muy ligada con
con el terror, con la fantasía, que es un tema que, pues, que hemos venido tratando desde hace algún tiempo. Bueno, sobre todo yo en mi canal. Sí, se me ocurre aquella película Los Otros, era de Ujú. Amenábar, esa no me acuerdo nunca del director, pero que es bastante parecido a Otra Vuelta de Tuerca. Vamos a llamarle inspiración para ser buenos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, otra vuelta de tuerca de Henry James, de hecho es de los más representativos de este género, inclusive más allá de Henry James, hay una gran trayectoria de ellos, está incluso La Fontana Sagrada, otro de las novelas, un poco menos densa, de hecho está bastante cortita, la tengo también por ahí entre la biblioteca. Y sí, la verdad es que tiene varias de esas influencias. De hecho, creo que la de los otros, ahora que la mencionas, creo que es española, ¿no? Es de cine español. Sí, Los Otros creo que es, a ver, voy a hacer memoria, o sea, voy a buscar en Google. Los Otros, de Amenábar, sí, es de Alejandro. En realidad creo que es una producción norteamericana, pero hispano-estadounidense. Por el Ah, chileno Alejandro Amenábar, perdón. Estaba, claro, estaba pensando español, no, hispano, en eso estaba pensando. En realidad es chileno Amenábar. Pero evidentemente, aparte de que ya otra vuelta de tuerca debe ser de las novelas más adaptadas que hay, ujú. acá hay una inspiración evidente. Pero ¿qué te parece si nos ordenamos un poco y nos comentás qué es la historia de fantasmas, la Ghost Story, más o menos qué periodo de tiempo, de qué periodo de tiempo estamos hablando? Y si querés, ¿por qué crees que en ese periodo de tiempo se prodigan tanto Empezó. estas historias? Exacto. Sí, fíjate que la God's History empieza por a media, bueno, casi casi va a la par con el periodo victoriano allá por Inglaterra. De hecho, nace por esas regiones de esos sitios sajones, ¿sí? Nace por esos rumbos. Tuvo varios representantes a lo largo del tiempo. De hecho, creo que si me lo preguntas, para mí es una de las etapas de la literatura fantástica, del terror en general, más longevas, ¿no? Porque empieza desde comienzos del 1800, casi finales de los 1700, con Joseph Sheridan Le Fanu. Pasa por autores como Bram Stoker. De hecho, si me lo preguntas, yo a Bram Stoker lo incluiría dentro de este género, no tanto por Drácula, sino por sus cuentos de fantasmas que tiene de en torno a ello. Hay unas ediciones que vamos a platicar si quieres más adelante de Bram Stoker y sus cuentos que recomiendo bastante. Y luego se salta lo que es hacia finales del siglo XIX, comienzos del XX, más o menos como por la época de Sherlock Holmes. De hecho, creo que también Arthur Conan Doyle tuvo algo que ver en esta parte, porque también él tiene cuentos de fantasmas, aunque en otro tono que, reitero, más adelante vamos a estar hablando en este sentido. Y luego vemos también que, por ejemplo, en esta época nacieron cuentos muy representativos como el ya mencionado La pata de mono, ¿sí? Nacieron cuentos de este tipo. Vinieron otros autores como precisamente Henry James y su Fontana Sagrada, o incluso maestros del mismo Lovecraft, o bueno, autores que Lovecraft más bien admiraba como M.R. James, sí, del que he leído muy poquito, pero sé que pertenece a este periodo. Y de ahí se saturó, se saturó. De hecho, si echamos una mirada hacia atrás, como que la literatura fantástica, como que el terror en general, si te fijas, como que tiende a repetir su historia en cierto sentido, ¿no? Porque el gótico se saturó más o menos como por tiempos de Mary Shelley, de Lord Byron, más o menos por esas épocas, un siglo más atrás. Se saturó lo que es el género gótico, tengo unos videos hablando de eso prácticamente, y luego saltamos al tiempo y la God's History se satura también, hasta el punto de que incluso los amigos de Lovecraft, el Frank Bendalong y todos ellos, hasta les echaban burla, les echaban carrilla, como decimos por acá. Y pues a final de cuentas también ese género del horror cósmico, pues también si te fijas se vino saturando, ¿no? Porque las personas ven que va pegando lo que es el estilo, o sea, de que va teniendo cierta popularidad,
intentan hacerlos ellos también, pero en lugar de ser originales, como bien decíamos al principio del podcast, pues lo saturan, ¿no? Lo saturan. Pero rebuscando, escarbando, creo que hay muy buenas joyas que la verdad son interesantes nombrar y que, bueno, que vamos a estar con el paso del tiempo de aquí de la noche hablando. No sé si tú tengas alguna obra predilecta de este género, de este estilo, que quisieras pues comentar. Sí, yo antes quería hablar un poco sobre lo de la saturación, que es completamente cierto. Y una de las pruebas de que un género está saturado es la parodia, cuando surge la parodia. En este caso podríamos tener al Fantasma de Canterville de Oscar Mm. Wilde como una prueba de que el género ya saturó. Podríamos pensarlo con un género completamente distinto, en este caso cinematográfico y contemporáneo, como los superhéroes. El hecho de que estén saliendo tantas películas de superhéroes que sean parodias o que traten en realidad sobre antihéroes, que incluyan muchísima violencia, es una prueba, espero, de que ya nos estamos hartando de todo eso. En cuanto a mis favoritos, bueno, Henry James tiene, además de la otra vuelta de tuerca, El alquiler espectral, me gusta mucho, tiene algunos cuentos excelentes. M.R. James me encanta. Sí tiene M.R. James, al igual que algunos otros autores, pero en él creo que es más marcado cierta ironía al narrar, cierta distancia con lo que cuenta, que no sé si está de acuerdo, pero creo yo que es una de las rupturas, quizá la principal o una de las principales, con el gótico, que ya tenemos aquí a un narrador y a un mundo escéptico. Recordemos que es una época que confía en la ciencia, la época de la ilustración, cosa que no sucedía en el género gótico, en el que existía un temor por Dios, por el demonio, es decir, nos movíamos en un mundo con una creencia generalizada en lo sobrenatural, más allá de que Ujú. después pudiese haber personajes que usaban eso a su favor o que manipulaban con eso, pero vivían en un mundo en que lo sobrenatural no era en realidad sobrenatural, sino que era parte de la naturaleza, es sobrenatural para nosotros. En cambio, la Ghost Story ya ocurre en un mundo civilizado, en ese sentido, con toda la ironía, hablando de ironía que puede tener la palabra civilización cuando se le aplica a nuestro mundo, y materialista, en el sentido de no creer en nada más allá de lo físico. Y de hecho es curioso que en reacción a esto, muchos aristócratas, como el propio Conan Doyle, al que nombraste, se empezaron a interesar por el espiritismo, por las sesiones con mediums. Hay una reacción, por supuesto, siempre que un pensamiento se vuelve o intenta volverse único, surge un pensamiento alternativo. Aquí la Ghost Story yo diría que es en algún punto una reacción a medias por esta ironía de la que hablaba y que no sé qué opinás vos, que me parece que es lo que estilísticamente rompe muchísimo con lo gótico. No es para nada lo mismo una aparición, no sé, la monja que aparece en el monje de Matthew Lewis, Lewis. la leyenda esa de la monja, hablando de cosas que se reciclan, ¿no? La monja. No es lo mismo cómo se narra eso que cómo se narra la aparición de los fantasmas en los dos James o en otros autores de los que vamos a hablar. No sé qué opinas. Sí, de hecho, fíjate que ahora que mencionas, por ejemplo, el gótico más tradicional, por ejemplo, el Lewis, perdón, el monje de Lewis, o si nos vamos todavía más hacia atrás, como Los Misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, si te fijas ahí, estamos hablando también de la época, también como tú comentas, de la primera ilustración, si lo queremos decir así, ¿no? Porque era cuando realmente la humanidad empezaba con estas cuestiones de irse alejando cada vez más de la superstición y encontrar un móvil racional que te explicara, ¿no? De que por qué sucedían esos acontecimientos. De hecho, esa es la escuela de Anne Radcliffe, ¿no? De que ves, por ejemplo, bueno, y lo ves mucho en Los Misterios de Udolfo, de que a primera instancia tú a tus ojos ves algo insólito, algo inusual,
van transcurriendo las páginas, van pasando los párrafos y te das cuenta que eso es algo que parecía ser sobrenatural, a final de cuentas tiene una explicación racional. Y en varios elementos de los cuentos góticos, te digo, originales los ves. Hay otros que no, hay otros que sí son enteramente fantásticos, hay otros que sí tiran más por recrear esa parte de lo fantástico, pero que sucedía en el pasado. O sea, de hecho, si te fijas, si bien lo comentábamos en el video de Thomas Ligotti, como que es esa sensación, como que de buscar lo inexplicable, ¿no? Como que lo mágico a través de otras épocas, como que ver siempre al pasado. De eso, de hecho, Arthur Machen también tenía bastante esa tendencia. Y si te fijas como que la Ghost History, por eso te decía como que la historia se va repitiendo, pero en diferentes épocas, ¿no? Donde tenemos a una sociedad ya muy entrada en el siglo XX, que a pesar de tener avances pues ya muy significativos, ya casi la Primera Guerra Mundial en boca, eh, parte otra vez esa cuestión de los fantasmas, de las apariciones, de algo que va más allá de... Y, y mucho tiene que ver incluso si lo vemos con el contexto histórico de las sesiones espíritas, ¿no? De los espiritistas, como decíamos bien de Arthur Conan Doyle. Hace poco, de hecho, estaba leyendo, cuando me leí todo el canon de Sherlock Holmes ahí en Cátedra, en la colección Áurea, te decía que, por ejemplo, él buscaba mucho esta cuestión porque ya ves que se le había muerto uno de sus hijos no me acuerdo qué guerra, se le murió uno de sus hijos, y él buscaba, ¿no? Como que esa compensación, incluso creo que dejó de ser católico practicante por lo mismo. Entonces, si te fijas, como que va muy ondado hacia un deseo humano, que yo me he fijado mucho en esta cuestión que, pues por más que lo quieran negar, o sea, ese deseo siempre está ahí. Deseo que si te fijas, se traslada después hacia la escuela de Lovecraft, pero en vez de buscar en un pasado más cercano, como en ese caso de el gótico que se mueve hacia un pasado medieval, se va todavía más hacia un pasado más primigenio, ¿no? Y si te fijas, te digo, la historia se va repitiendo, pero en diferentes escalas, en diferentes niveles. Sí, Machen, por ejemplo, por lo que sé, no lo he leído mucho, pero va para el paganismo, en lugar Ujú. del orbe cristiano. Sí, es cierto, en el gótico también ya está esa tensión, esa eh, primera ilustración, como decís, contrastando con el espíritu medieval. Pero me parece que la diferencia está en que en la Ghost Story, que digamos así pura, entre comillas, estaría en el siglo XIX, quizás un poquito más allá de que hay continuadores contemporáneos o más cercanos a nosotros que a mí me parecen interesantísimos, como Robert Aickman, por ejemplo. Pero para M.R. James o Henry James ya estaba resuelta la disputa. Es decir, si existía todavía esa tensión entre lo físico y lo metafísico, vamos a decirlo así para simplificar, en el gótico, y todavía había mucha presencia de lo metafísico, en general es un tono escéptico el del narrador del cuento de fantasmas de la Ghost Story del siglo XIX. En general, por supuesto, después siempre puede haber excepciones. E incluso en algunos casos, como lo que te comentaba de M.R. James, con cierta ironía que puede sumar o restar al impacto, depende del cuento del que hablemos. Ujú. Incluso también en Arnold Blackwood tenemos la parapsicología metida ahí, con los cuentos que vos conocés bien de John Silence. Eh, bueno, también tenemos joyas como el Wendy. No sé si propiamente un cuento de fantasmas, quizás. Pero bueno, tampoco hay que circunscribir el fantasma a un tipo en una sábana blanca, porque además no suelen ser eso, estos fantasmas que nos presentan en la Ghost Story, ¿no? También hay que decirle eso a la gente porque no son Gasper, pero malos los fantasmas, ¿no? Que nos presentan en estos autores Ujú. tan destacados. También podemos nombrar a Dickens, y su casa embrujada y otros Dickens. cuentos. El otro, el guardavías, era, tiene varias El del traducciones. guardavías. Sí, de hecho, Valdemar tiene un compendio muy especial en esta parte de lo de Dickens, en el que te compila, de hecho, varios de sus cuentos de horror y de fantasmas, de hecho.
Incluso se me estaba olvidando esa parte de que Dickens, incluso si lo queremos ver desde esa perspectiva, Dickens como que es un fundador también, es un precursor en este estilo. Yo he llegado incluso a charlar un poco con mi hermana, que es fanática de este señor, e incluso hemos llegado a coincidir que Cuento de Navidad, el famosísimo Cuento de Navidad que se han pirateado en infinidad de especiales navideños, podría también ser una especie de cuento de fantasmas, por lo que ello representa. Entonces, si te fijas, Dickens incluso, o sea, además de ser una influencia para Poe en ese sentido de lo refinado, de la literatura bien estructurada, como él le decía, pues también es una parte en este hecho. Y algo que se me hace muy raro, ¿no? Que bien me decías con Oscar Wilde, de que incluso lo satirizaba con el fantasma de Canterville. Incluso te comentaba de el mismo Le Fanu, que también yo considero uno de los iniciadores en este tipo. También tiene cuentos que satirizan esta parte, como el del fantasma y el colocahuesos. Y, y de lo que yo he leído de Dickens en esta parte, como que es más serio, o sea, tiene un tono más, como que más enfocado en esta cuestión y como que intenta ser más tradicionalista en ese sentido, porque hay autores como Edward Frederick Benson, de los que yo sinceramente recomiendo de este tipo, como que te intenta hacer este contraste, ¿no? Como que te intenta hacer esta unión entre lo antiguo con lo moderno, porque inclusive hay unos relatos en el libro de El Santuario, es el tomo creo que 31 de Valdemar Gótica, que te habla precisamente de que hasta los fantasmas utilizan teléfonos, utilizan aparatos modernos, como bien decíamos de la película de los otros, ¿no? Entonces hay esta interacción. Sí, a Benson incluso lo tengo encargado el libro porque te escuché hablar de él y lo encargué. Hago una pequeña interrupción para decirle a la gente que este hombre con el que estoy hablando completó la colección Valdemar Gótica. Que yo creo que si no hubiese hecho nunca más nada en su vida, ninguna otra cosa, ya con eso estaría justificada su existencia. Así que yo siento que estoy hablando con un semidios acá. El hombre tiene completa la colección de Valdemar Gótica. Y además se tomó el atrevimiento de leerlos, creo, la mayoría, cosa que los coleccionistas no suelen hacer. Así que felicitaciones. Pero sí, Benson la verdad no lo he leído, pero tengo encargado el libro, como te decía, espero que llegue. Ya sabemos cómo están las cosas. Bueno, primero Cosa que Dios. En Argentina ya de por sí es un lugar muy particular y además con estos temas pandémicos. Pero bueno, era un paréntesis para comentar eso. Y es cierto que con Dickens sucede algo semejante a lo que pasa con Maupassant, o como se pronuncia, es un apellido que nunca podré pronunciar bien, en la literatura francesa, que yo he escuchado incluso a una profesora en un profesorado, valga la redundancia, decirle a una alumna que Maupassant no escribía cuentos fantásticos. Que es más o menos como decir que Mac no hacía computadora, no sé, es algo completamente absurdo. Escribió, no es que haya escrito uno o dos, escribió muchísimos cuentos fantásticos. Escribió muchos. Pero sucede tanto con Dickens como con Maupassant que se intenta relegar esa parte fantástica de su obra, como poco seria, ¿no? Pasa con varios autores que cuando tienen una parte sobrenatural en su obra se intenta dejar de lado porque parece que es más serio escribir obras realistas. Pasa con el mismo Henry James, que si bien se nombra una vuelta de tuerca a todo, la gente más, ¿cómo decirlo? No quiero usar la palabra snob, tampoco quiero usar la palabra culta, pero ciertas personas que desprecian el género fantástico, como si no hubiese existido ni Poe, ni Borges, ni toda esta gente de la que estamos hablando, cierta gente que desprecia el género fantástico prefiere elevar solamente la parte más realista, por así decirlo. Así que está muy bien el comentario que haces. Sí, sí, de hecho, ahorita que comentas lo de Maupassant, o bueno, como tú dices, el apellido no lo puedo pronunciar, ulala, señor francés. Algo así, claro, exacto. Lo, Le decimos Mupa y listo, el amigo Mupa y listo. amigo Mupa. Sí, bueno,
Lo que yo he podido ver con él y con gran parte de la literatura francesa que podríamos encasillar dentro del terror, dentro del horror, dentro de lo fantástico, es que sigue un cierto patrón y es que, bueno, para empezar, en Valdemar Gótica, ahorita que lo estoy viendo aquí de reojo en el librero, creo que es el Sí, número 82. tampoco es para que me lo eches en cara, que me digas, estoy viendo. Nah, Bueno, nah, bueno, lo que te es decía, una broma, una broma. bueno, lo que te decía, creo que es el número 82. Es uno de los más gruesos de Valdemar junto con los de Lovecraft. Es como tú dices, el hombre escribió bastante entre lo que fueron cuentos de guerra, novelas de guerra que a mí me gustan muchísimo, o sea, no también no leo puro terror, a veces también leo también otras cosas. De hecho, Bola de Cebo a mí me encantó. Excelente cuento. Pero si tú ves el que le dedicó Valdemar a este señor Mupa, ves que Mm, es uno de los más gruesos y cuando lo lees, que de hecho tengo la reseña, cuando lo lees, te das cuenta que sí, o sea, es un libro de terror. Hay cuentos de terror ahí porque recordemos que, bueno, si nos vamos más a cuestiones lingüísticas, a lo poco que yo entiendo es que terror es cuando tú lo dices aquí en castellano, es cuando haces esta unión de entre lo espantoso con la parte fantástica, ¿no? Y y el horror es cuando simplemente es como, vaya, qué horroroso, ¿no? Así como que qué feo, o sea, como más material, así como más materialista. Y Maupassant sí integra esta cuestión de lo fantástico, sobre todo en relatos como el Orla, que lo que dijo tu profesora, por lo que yo tengo entendido de este hombre, que él siempre dijo, es que yo no escribo terror, o sea, yo escribo lo que a mí se me da la gana, yo, yo no me gusta encasillarme en un solo estilo, no me gusta de que me digan es que yo hago tal cosa, sino que él desde un principio lo definió así. Y mm, viendo como, por ejemplo a más autores de este tipo, te digo, está por ejemplo el Conde de Lautremont, que de hecho por este hombre yo me pongo el conde, no es por Drácula, es por este señor, sí. con los cantos de Maldoror. Bueno, ves todos los poemas, ves que está más enfocado hacia el decadentismo francés, que bueno, también ya ves que tiene cierta relación con Uruguay porque el hombre vivió en las dos partes, pero es esta cuestión, ¿no? Y yo creo que va más relacionado con que en Francia está dado más por esto de que como ahí surgió la Ilustración, surgió la Revolución Francesa, como que rehuye mucho a esta parte fantástica, ¿no? A diferencia de Alemania, a diferencia de Alemania donde lo fantástico está, vamos, ¿no? Como que muy marcado, ya tan solo vemos a Hoffman con el hombre de la arena, de las primeras charlas que tuvimos tú y yo por ahí, que nos recomendábamos esas conferencias. Hoffman con el hombre de la arena, está Hans-Heinz Sievers, el biógrafo de este Hitler, con Vampiro, con Mandrágora, con sus cuentos. El de la araña es El de la brillante, araña, es una sí, maravilla. Sí. y yo creo que también tiene que ver mucho las cuestiones políticas, ¿no? Porque, pues si recordamos, pues la literatura, bueno, para lo que a mí me enseñaron, pues la literatura siempre va muy de la mano con la política, ¿no? De hecho, prácticamente la literatura crea naciones, crea el estilo de vida de la gente. Y ya ves que está esta parte que también tengo la reseña para que la cheques, el de Erkman Chatrian, no sé si lo pronuncié Sí, bien. no, es muy difícil con esta gente. Bueno, el de Hugo el Lobo y otros relatos de terror sobrenatural, está esta parte donde que los escritores se desarrollaron durante la época de la guerra franco-prusiana. Entonces, si te fijas, está esta parte donde si esta dupla de autores eran franceses o si se consideraban prusianos, y está toda esta parte, ¿no? Inclusive mucho del libro, a pesar de que tiene temas metafísicos, como bien has comentado hace poco, porque en la literatura fantástica abunda de esto, también hay mucha política de por medio. Entonces, yo creo que también por ahí va varias cosas del asunto. No, desde ya, cuando uno piensa en literatura y política, habría que matizar que no nos referimos, por supuesto, a política partidaria o a un panfleto político, sino a la situación, sí, no solo política, sino yo diría
al Zeitgeist, que dicen al espíritu de una época. Y esto que mencionás del gótico y demás, o lo que estamos hablando, claro, si uno lo piensa, el gótico es un poco el primo más oscuro del romanticismo. De hecho, hay obras que están entre lo gótico y lo romántico y es hasta bastante difícil asignarle un casillero, porque eso suelen ser elucubraciones críticas posteriores. Por lo general los autores no dicen, oh, bueno, voy a escribir un cuento gótico, voy a escribir un cuento renacentista, ¿no? Salvo ahora uno puede decir, voy a jugar un poco con la tradición del gótico, que ya se tiene conciencia de ella, pero no los que la están haciendo esa tradición. Entonces, uno claramente ve la diferencia entre ciertos autores que toman ese vigor del romanticismo, esa prosa que va mucho a lo emocional, va a la expresión fuerte, desatada, vamos a decirlo así. A Poe yo lo pondría más en ese lado, quizás, que en el lado de estos autores de la Ghost Story, estilísticamente digo. En cambio, uno piensa en Henry James, M.R. James, Blackwood, el propio Le Fanu, bueno, Dickens quizá no tanto, y en esos autores uno lo que lee es una prosa por lo general tranquila, levemente irónica, aunque más no sea en el sentido de distante, la ironía siempre implica una distancia, que es completamente antirromántica, porque el romanticismo es todo lo contrario, es la cercanía, la fusión con el tema, la subjetividad ahí sin ataduras. Así que en eso me parece que es un rasgo estilístico que distingue a la Ghost Story. Por ejemplo, tampoco en nuestro amigo Mupa estaba esa contención. Tenía lo que Borges con ironía y maldad, hablando de ironía, decía un estilo interjectivo, o sea, muchas interjecciones, oh, el horror, cosa que después también va a tener Lovecraft. Pero en estos escritores de la Ghost Story no vemos eso. Después de un preludio de sueños desagradables y espantosos, mis problemas asumían una forma concreta y la misma visión, desprovista de modificaciones apreciables, se ensañaba conmigo por lo menos cada 2 noches. Ahora bien, este sueño, pesadilla o ilusión infernal, como más les guste llamarla, se presentaba así. Yo veía, o creía ver, con la nitidez más abominable y aún en miedo de la profunda oscuridad, cada mueble y contorno accidental de la habitación que ocupaba. Esto, como saben, es propio de la pesadilla común. Bueno, mientras me hallaba en esta condición clarividente, que no parecía ser sino la iluminación del teatro donde habría de exhibirse el monótono espectáculo del horror, mi atención se fijaba invariablemente, no sé por qué, en las ventanas situadas frente al pie de la cama, y un sentimiento de sobrecogedora premonición se apoderaba lenta pero irrevisiblemente de mí, siempre con el mismo efecto. Yo tomaba conciencia, no sé cómo, de una suerte de pavoroso pero indefinido preparativo que estaba progresando en un ámbito desconocido y por obra de un ente igualmente ignoto, y todo con el fin de atormentarme. Después de un intervalo, que siempre parecía tener la misma duración, una imagen volaba repentinamente hasta la ventana y permanecía adherida a ella como por obra de una atracción eléctrica. Y entonces comenzaba mi castigo de horror, que quizás habría de durar horas. La imagen misteriosamente cementada a los cristales de la ventana correspondía al retrato de un anciano, vestido con una floreada bata de seda carmesí, cuyos pliegues podría describir ahora mismo con un talante que abarcaba una extraña mezcla de inteligencia, sensualidad y poder, pero a pesar de todo, siniestro y cargado de presagios malignos. Su nariz era aguileña, como el pico de un buitre, y sus ojos eran grandes, grises y saltones, iluminados por una crueldad y frialdad más que mortales. Sus facciones se hallaban rematadas por una toca de terciopelo carmesí, por debajo de la que se asomaban cabellos encanecidos por la vejez, en tanto que las cejas conservaban su primitiva negrura.
Qué bien recuerdo cada rasgo, tonalidad y sombra de aquel rostro pétreo, y vaya si tengo motivos para recordarlos. Aquel semblante infernal me clavaba la mirada y yo se la devolvía con la inexplicable fascinación de la pesadilla durante esas horas que eran las de mi sufrimiento. Descripción de ciertas extrañas perturbaciones que se produjeron en Ager Street, Sheridan Le Fanu. Y también quería que me hablaras un poco de Le Fanu, autor también de Carmilla, o sea que ha tenido una gran importancia también para el mito del vampiro, además de para los fantasmas, nada mal. Porque yo recuerdo haber leído un libro de Daniel de Foix, o de Faux, no sé, el autor conocido por Robinson Crusoe, más que nada, que eran anécdotas muy aburridas, muy insípidas, de alguien que se encontraba con un fantasma y salía corriendo. Digo, básicamente no era mucho más complejo de lo que te acabo de decir los argumentos. Claro, en ese momento ese tipo de leyendas podían dar miedo, aunque no tuvieran forma estrictamente de cuento, no tuvieran una forma verdaderamente literaria. Pero después hubo un momento en que eso tuvo que contextualizarse y que narrarse, realmente que meterse en una historia bien contada. No bastaba ya con un castillo y las cadenas sonando por ahí o esa tan inocente y entrañable estructura caótica de novelas como El Monje, que a mí me parece una novela entretenidísima, pero que no tiene mucho sentido. Es un poco justamente como las telenovelas. Viste que siempre en la telenovela llega un momento que el ciego camina, el paralítico se levanta, aparece un primo que es igual a otro actor que había muerto antes. Ese tipo de cosas completamente delirantes y arbitrarias. El Monje es un poco eso, que me perdone Lewis, que en paz descanse por la comparación. En cambio, ya en estos cuentos de la Ghost Story, cuentos y novelas, vemos construcciones en muchos casos sofisticadísimas, como la ambigüedad en Otra vuelta de tuerca de Henry James. Sí, de hecho, bueno, ya que me preguntabas, Lefanu o Lefanu, creo que estamos ahí batallando con Sí, ya con los está. apellidos. Pronunciemos como venga y listo. Total, alguien en los comentarios nos va a decir algo. Así que Sí. ya está. Bueno, si te fijas, esta persona, bien has comentado que como que en la Ghost History cada vez se fue haciendo como que más, se fue sintetizando cada vez más lo que es el estilo, ¿no? Porque poco a poco se fueron quitando esos manerismos del barroco, o sea, ya no había tanta prosa rebuscada. Sí la seguía lo que sabiendo, pero ya era más reducida. De hecho, con Maupassant, con Mupa, casi todos sus cuentos son cortos, o sea, el hombre era muy reducido, salvo como tú dices, algunas partes como en el Orla. Y en Lefanu lo que sí me he fijado, por ejemplo, con lo de Carmilla, es que cuando lo comienzas a leer, en un principio no lo adviertes como una historia de vampiros, ¿no? De hecho, te puedes pasar, bueno, te lo digo por experiencia, cuando lo leí de más chico, te digo como por 14, 15 años, o sea, te puedes pasar la pequeña novela, porque es una novela pequeña, sin darte cuenta que, pues, que Carmilla es un vampiro, ¿no? Después ya cuando vas más centrado en el tema, ya vas más agarrado, pues agarrando más experiencia, teniendo más callo, como decimos por acá, pues ya te vas dando cuenta en esto. Porque Carmilla precisamente tiende a ser muy, muy sutil con sus comportamientos a la hora de la seducción y sobre todo el ambiente ominoso en donde se desarrolla la historia, no totalmente oscuro, totalmente lóbrego, totalmente difuminado para la percepción del ojo humano, o sea, que no puede captar tanta cantidad de luz, ahí se esconde. Y te digo, actúa más como un espectro que como el vampiro romántico, ¿no? Que como el vampiro casi casi de carne y hueso que vimos posteriormente en Drácula o en lo poquito que puedo leer de Barney, que si no veo tu documental sobre vampiros, yo no me doy cuenta que existe esa novela. De lo poquito que pude leer de Barney, también está esa cuestión. Pero Lefanu tiene ciertos altibajos, porque así te puedes encontrar unos cuentos muy, muy buenos de él,
te encuentras otros cuentos que son realmente muy olvidables y luego tenemos el tío Silas, que aún no la he leído, la tengo ahí en Ciruela, en primera edición. Todavía te presumo mis ediciones, Ah, no pasa pero, nada. pero es la novela por la que este señor tuvo, o se dice que tuvo, pues la fama que tiene. Inclusive, Lefano no es tan versátil en este sentido, ¿no? Que encontramos en él un precursor de John Silence con el doctor Martin Giselius, incluso del mismo Van Helsing en cierto aspecto, hablándonos, al igual que M.R. James, que nos habla sobre posesiones demoníacas, sobre espectros, sobre diablos, que parecen más fantasmas que diablos. Entonces, está un poco raro y te digo, yo creo que más bien ya casi al final con Benson y con el apogeo del espiritismo, que te digo, hombres como Conan Doyle o hasta el mismo Lovecraft y este Houdini, si has visto mis videos, intentaron como desmentir, ¿no? Sí. Entonces, son todas esas partes. Sí, también es curioso eso de qué es un fantasma. Acá, según el diccionario panhispánico de dudas, imagen de una persona muerta que se parece a los vivos. Ya lo de imagen se podría discutir. Uh -huh. Habría que ver cómo delimitar qué es un fantasma. Me acuerdo un cuento, creo que el de M.R. James, que aparece una especie de algo que parece más un gnomo que un fantasma. Cosa que va a tomar Lovecraft para este cuento de las apariciones en la casa de la bruja, no me acuerdo bien el nombre. Pero hay un fantasma que parece más una especie de gnomo. No me acuerdo el nombre del cuento de James, pero esto también es algo interesante. Un fantasma solamente es una persona muerta que vuelve de la tumba. Quizás tradicionalmente sí, pero sería un poco absurdo dejar fuera a otro tipo de manifestaciones que, como vos decís, están ahí en el límite. Bueno, son demonios. ¿Qué demonios son? Valga el juego de palabras. O incluso novelas y cuentos que juegan con la vacilación, que creo que vos habías mencionado algo de no saber si es una locura del protagonista o si es real, cosa que, bueno, en otra vuelta de tuerca es por excelencia el texto que consigue ese efecto, pero también tenemos The Haunting me sale Mary Shelley, no es Mary Shelley, de Shirley Jackson, adaptada, bueno, por Netflix, siendo Netflix, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la novela ni con la extraordinaria película que hicieron en su momento, no la del 99, sino una mucho más vieja, que también es una novela que juega con esa vacilación de la que hablaba Todorov, un crítico literario que dijo bastantes estupideces sobre el fantástico, pero algo que comentó y que es interesante era que en el fantástico siempre se vacilaba respecto a la realidad, o mejor dicho, de la naturaleza del hecho extraño que se estaba contemplando. Es decir, ¿es esto un fantasma? ¿No es un fantasma? Contaría como cuento fantástico un cuento que nos revelara que en realidad el fantasma es una proyección del inconsciente, del subconsciente de alguien. Nos ponemos un poco con la mitología psicoanalítica, ya que hablamos de fantasía. Entonces es interesante también esto. Cómo delimitar un fantasma, cómo delimitar qué es un cuento de fantasmas. También es interesante lo que decías vos sobre Carmila, que de algún modo también es un ser muerto que se aparece a los vivos. Sí, de hecho, esto es aquí como que la complejidad en esta parte, ¿no? Como que realmente, ¿qué podría ser encasillado dentro de la God's History? Porque, por ejemplo, ya si nos vamos más incluso para nuestras regiones, acá para este lado del mundo, aquí en Hispanoamérica, no sé ya si ustedes tengan algo parecido, pero por ejemplo aquí pues la típica Llorona, ¿no? Claro. Tuvo una evolución bastante rara, de hecho lo comentaba esta Pilar Pedraza, ahí mediante Facebook también, ahí en el chat, me preguntaba que qué onda con este ser, le interesaba quizás para uno de sus libros, quizás para algo que tenía entre manos. El cine no les hizo un gran favor No, últimamente.
Y es la complejidad, ¿no? Porque es lo que yo siempre he dicho, o sea, si la mitología griega es un poquito compleja, creo que de este lado, o la mitología que va ahí en Hispanoamérica, en toda la región, desde México hasta Sudamérica, pues es más, ¿no? Porque se perdieron varios códices, varios archivos que explicaban mucho de eso. Y La Llorona, de lo poquito que se sabe, ¿no? Es que no era un fantasma, o bueno, sí se aparece como un fantasma entre las calles de México, Tenochtitlán en aquel entonces, pero no era un espectro, o sea, no era como lo define el diccionario alguien que regresa de la tumba, sino que era la manifestación de un dios, una diosa. Luego llegan los españoles, llegan los europeos, intentan como que entender ese concepto y lo más fácil para ellos que fue, pues decir que era un fantasma, ¿no? Y ya ahí hubo toda una manipulación detrás, ¿no? Que transformaron lo que es el mito a leyenda. Y como tú dices, pues después se hicieron películas hollywoodenses que son pésimas, muy, muy pésimas. Las de blanco y negro, las mexicanas, esas sí te las recomiendo. Si quieres, ahorita te busco ahí unos ejemplos. Y bueno, porque las tengo aquí en el disco duro. Sí, yo he visto, Y. perdóname, Hasta el viento tiene miedo, me Digo, acuerdo de haber visto, ujú. mexicana, si mal no recuerdo, y alguna más, pero no me acuerdo, creo que no iba de La Llorona. No, no, porque de La Llorona son incluso muy, muy, un poquito muy viejas, ¿no? Ya casi rozando con los años 40, años 50. Igual déjate busco aquí el dato y ahorita te digo cuál es. Está bien, si no, no te preocupes, después lo pasamos, lo buscamos y lo agregamos. Ujú. Sí, en efecto, esta cuestión de qué es un fantasma mm, es bastante espinosa. Uno, no quiero irme demasiado a lo contemporáneo, pero uno piensa en películas como Insidious, donde, bueno, hay demonios que son demonios, fantasmas, parece que son fantasmas, pero al final son demonios, o el típico caso del demonio que se camufla, se esconde tras un supuesto fantasma, protagonistas adolescentes generalmente muy lascivos y muy drogados que juegan a la Ouija y eso, y les habla el supuesto fantasma de un niño y al final es un demonio. Así que es bastante... Habría que ver en qué gremio entrarían si fueran trabajadores, ¿no? ¿Quién los representaría? ¿Se afilian al gremio de los cuentos de fantasmas, de los cuentos demoníacos? Pero entonces vos estás de acuerdo en lo que dice una gran mayoría, que Le Fanu es un poco el papá, el padre de la Ghost Story, es el que instaura Podrá- un poco este estilo. Sí, podríamos decir que sí. Sí, lo populariza más en ese sentido, ¿no? Y más porque Lefanu, por todo lo que yo sé de su historia, pues ya ves que se hizo director de una de las revistas más prestigiosas pues, en aquel entonces, y prácticamente pues es como si dijéramos que si fuera pues por estas épocas, ¿no? Como si se hubiera hecho un youtuber de renombre, ¿no? O sea, tenía un medio de comunicación en donde él podía realmente dar a conocer su trabajo, ¿no? Cosa con la que no todos contaban en ese entonces. Sí, pero la fama, te digo, tiene esas cuestiones un poquito más marcadas que ahora que has mencionado, de hecho, películas más modernas que te integran este elemento de los fantasmas, no sé por qué me vino a la mente la película que primero fue novela del Aro y luego eso me hace retroceder un poco más hacia atrás, hacia los cuentos de fantasmas, de hecho, japoneses, que también ellos, a diferencia de aquí de Hispanoamérica, ellos sí tenían más marcada como que esta separación entre esto es un demonio, esto es un fantasma, porque tiene tal y tal y tal característica. Y si te fijas mucho el cuento de horror japonés de fantasmas, está influenciado, de hecho, en la Ghost History. De hecho, uno de mis primeros videos que tuve allí en el canal, bastante mal narrados, y si mal no recuerdo, porque era de los primeros, era de Okamoto Kido, era un japonés que de hecho tuvo bastante contacto con la literatura occidental, con Poe, con Dickens, con Le Fanu precisamente,
Y varios de sus cuentos, bueno, el cuento japonés, el fantasmas japonés, lo traduce, como que lo tropicaliza, como que lo aclimata ahí por sus sitios. Y son historias bastante logradas, historias bastante buenas. Y si te fijas, pues hasta dónde se va toda esta influencia, ¿no? Hasta las lejanas tierras de allá de por Oriente. Qué interesante lo del video que mencionas. No, no lo vi, evidentemente, porque quedó ahí perdido como suelen quedar los primeros videos, pero Dios. lo... Sí, así es. No sé si vais a agregar algo. No, 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 está bien, me parece perfecto. No, yo de Le Fanu lo he leído. Sí, a veces se me ha hecho un poco tedioso, a veces más entretenido. Depende un poco. De todos modos, nadie tiene un 100% de cuentos perfectos, ¿no? Yo tengo un par de ediciones de los cuentos completos de Poe y tampoco son todos perfectos los cuentos de Poe. Algunos incluso son bastante regulares. También tengamos en cuenta que el pobre Poe tenía que escribir esos cuentos para comer, así que si no había inspiración, tenía que averiguar, ¿no? Me gustaría ahora que me comentes algo sobre nuestro amigo Algernon Blackwood. Un Blackwood. Sí, mira, si te fijas, Blackwood es un caso especial, ¿no? Porque Blackwood como que para buscar inspiración, al menos yo lo veo así desde este sentido, y es de hecho algo que varios escritores hicieron, no solamente él, lo hizo también, por ejemplo, Bram Stoker. De hecho, se unieron a la misma organización ocultista, a la Golden Dawn. Eh, bueno, pues ya lo dije, se unieron a este tipo de gremios esotéricos, ¿no? Eh, Quizás tal vez bueno, yo lo veo así, ¿no? Quizás tal vez como por medios rebeldes, porque pues Blackwood realmente tuvo una relación no muy buena con su padre, ¿no? Que lo mandó a trabajar a Canadá por andar pues de mula, por andar de mal hijo, que de hecho es donde obtuvo inspiración para el Wendigo, ¿sí? Se cautivó por los bosques de Canadá, que eran bastante rudos. De hecho, me hubiera gustado verlo en los bosques de Michoacán, a ver qué pensaba también, pero, Sí. pero bueno, creo que no hay comparación. Este, Blackwood sí tiene cuentos que ya se van saliendo en esta parte, ¿no? De hecho, como tú dices, como que M.R. James y toda esta ondada de autores, porque de hecho son parte de este mismo grupo, ¿no? A mí me gusta denominarlos como la era pre-Lovecraft, porque son todos los autores a los que él admiraba, que en cierto modo él conoció, que de hecho, pues M.R. James le dijo cosas muy hirientes con sus ensayos a Lovecraft, pero en fin. Entonces, como que ya van saliéndose mucho de esta parte. Incluso como Aldemar te das cuenta que hay más escritores de esta agrupación. Uno de ellos es Stefan Grambinski, un polaco que Sí, acabo de leer el hace demonio del el movimiento, sí, movimiento, lo ajá, tengo para leer ese, sí. lo acabo de leer hace poco, y como que ellos van buscando esta parte, ¿no? Pero ya no van así como que viendo esta parte sobrenatural del típico no muerto o del muerto viviente, sino que ya buscan más en sus cuestiones, te digo, esotéricas, que dimensiones alternas, que poderes elementales, que lo podemos ver, de hecho, en el ciclo de historias de John Silence con el de la Némesis de Fuego, o cuántos hombres lobo que no son hombres lobo, pero que sí son hombres lobo, como el del campamento del perro. Claro, Cosas. perdóname, interrumpa, le aclaramos a la gente que John Silence es un detective paranormal creado por Algernon Blackwood. Que de alguna manera vos hablabas de pre-Lovecraft. Bueno, a mí me parece un poco duro llamarlos pre-Lovecraft. Yo sé en el sentido en que vos lo decís, pero si no puede parecer que toda esta gente estuvo ahí para que naciera nada más Lovecraft. ¿No? Pueden venir los No, fantasmas. nacieron más. Pueden venir que los fantasmas de esta gente para importunarnos por ser tan atrevidos. Pero no, entiendo en el sentido en que lo decís. Sí. Pero acá en Blackwood ya tenemos una especie de no materialismo en el materialismo Lovecraftiano que ya va a tener que ver con seres de otros planetas, pero sí una especie de vocación de meterse de lleno en la parapsicología, de darle un revestimiento científico a los fantasmas, que Jesús Palacios en la introducción a
la compilación de cuentos de Blackwood, dice que es algo que por lo general se rechaza. Los autores de la Ghost Story rechazaban meterse con lo parapsicológico, es decir, cientificizar, sí, palabra que me acabo de inventar, el aspecto sobrenatural, porque además justamente el cuento fantástico por lo general no explica. En el cuento fantástico sucede lo que sucede y lo interesante es que no se sepa bien por qué sucede. Pero en cambio acá tenemos a este, bueno, detective que en realidad es un científico también, que da explicaciones a veces muy concretas de por qué suceden los fenómenos. ¿A vos este aspecto te interesa de Blackwood o pensás que le resta, que le suma? No, siento que realmente lo complementa, ¿no? Porque si te fijas en cierto modo, y lo vamos viendo y incluso con la evolución de otras cosas, ¿no? Incluso con nuestros mismos juguetes, con la misma tecnología, como siempre yo le comento, este, se intenta hacer cada vez más, como que más complejo esta parte, ¿no? Como que se intenta ampliar más, buscar nuevos horizontes. Y sí es cierto, o sea, ya no se queda prácticamente en una sola explicación de eso no es, fue o no fue, sino que intentan indagar más allá, ¿no? Y es lo que te decía, tal vez por eso Blackwood, tal vez por eso Bram Stoker, tal vez por eso el mismo Machen, eh, se metieron un poco en estas ondas del ocultismo, de cuestiones más psíquicas. De hecho, Blackwood, para todo lo fantástico, tenía esta muletilla, ¿no? De decir es que son situaciones psíquicas, en lugar de decir son situaciones fantásticas. Así como Lovecraft decía, son situaciones cósmicas. O sea, cada quien tenía como que su propio término excelente. Sí, Y me hace acordar cuando acá en Argentina dicen que un pobre es una persona en situación de calle. Alguien que duerme en la calle es una persona en situación de calle. Están describiendo exactamente lo mismo, pero de una manera más pomposa, suena más serio. exactamente. Y no, de hecho, no me molesta porque te digo, pues lo ves desde ciertos ámbitos, pero de hecho va un poco dado a lo que comentábamos, ¿no? O sea, de que pareciera como si estas personas estuvieran ahí para, bueno, aparentemente para que Lovecraft naciera, pero pues realmente nacieron más autores de este estilo. Desgraciadamente, pues en la literatura fantástica es la lengua inglesa la que más se difunde, ¿no? Y prácticamente como que son los autores estadounidenses, en cierta forma, los que sirven más como referencia para este punto. Y luego, si te fijas, avanzamos años después, retomando un poco el video que hicimos para el jueves, avanzamos un poco después y ya no es ni fantasmas, ya no es ni seres de otra dimensión, sino que ya es la nada, o sea, ya no existe nada, ya es el pesimismo, ya es el nihilismo. Claro, que además esa fe en la diosa razón y en la ciencia que iba a poder explicarlo todo y que iba a generar igualdad, libertad y fraternidad para todos los hombres, se quiebra completamente en el siglo XX con las guerras mundiales, con la ciencia sirviendo para crear, por ejemplo, la bomba atómica. Fe que todavía persistía en esta gente que escribió las Ghost Story y de hecho las sociedades secretas, como decís vos, que podían tener objetivos, vaya uno a saber, pero también, más allá también de lo que comentaste de Conan Doyle, de su hijo, mucha gente iba porque se dedicaba al aristocrático arte de no hacer nada, citando de nuevo a Wilde, Exactamente. no tenían nada que hacer, iban a las sesiones espiritistas. Pero era un entretenimiento de gente que no trabajaba y que tenía dinero y ese tipo de cosas. Podía darse el lujo de no tomárselo tan en serio. Más allá de que también, estoy diciendo mucho más allá, porque claro, estamos hablando del más allá, así que está bien, corresponde. Pero eso no quita que, como bien dijiste, y estoy absolutamente de acuerdo y lo he dicho en varios videos que hablo sobre el fantástico, el ser humano necesita creer en la trascendencia. Por más que intenten encorsetarnos y decirnos que no hay nada más que este mundo visible,
Se necesita creer en lo trascendente y en ese sentido yo diría que la literatura fantástica, así como alguien definió a la guerra como la continuación de la política por otros medios, yo diría que la literatura fantástica es la continuación de la religión por otros medios. Si bien la idea no es mía, se ha dicho varias veces. Lo que pasa que volvemos a lo de antes. Uno no puede escribir de la misma manera para un lector medieval, un lector crédulo, vamos a decirlo un poco hacia lo bruto, pero para que se entienda, que a un lector escéptico, ya un lector del siglo XIX, revolución industrial, es muy diferente. Entonces, también creo que, por lo que vos decías de literatura y política, yo diría acá que sí, literatura política en el sentido amplio, de ideología, de la manera en que piensa una época se piensa a sí misma, y también historia y adelantos técnicos. Al lector escéptico hubo que brindarle cuentos con un narrador escéptico y que se desarrollen en un mundo igualmente escéptico. Y después, claro, como vos decís, después vino Lovecraft, que ya directamente anula esta cuestión de ultratumba. Justamente lo suyo es materialismo, porque no existe esta dimensión espiritual de los muertos que vienen de la tumba, porque de hecho, de algún modo está diciéndonos el cuento del fantasma que hay vida después de la muerte. En ese sentido es esperanzador, porque si vuelven es porque tuvieron algún lugar. En cambio en Lovecraft no existe tampoco eso, ningún Edén, ni ningún lugar al que vayamos después de la muerte. Lo que creemos dioses son unos monstruos, unos aliens diríamos, o seres interdimensionales. Y en Ligotti ya directamente, ya no sé ni qué hay. Hay 3 títeres, una feria de gasolinera y esperemos la muerte, ya no sé. Y te mueres, cierras los ojos y ahí queda, ¿no? Es lo que dice Ligotti. Entonces el peligro era real. Estaban vivos y no les salían las palabras. Se separó en la carretera y se volvió hacia su acompañante. Apenas si se conseguía intuir el brillo de sus ojos en medio de tanta oscuridad. Era una reunión de formas externas de unos hombres violentos, dotados de una espiritualidad muy desarrollada, aunque perversa, que buscaba a través de la muerte de los cuerpos, la prolongación de su existencia vil y antinatural. De haber conseguido sus objetivos usted mismo, tras la muerte de su cuerpo, habría caído en su poder y les habría ayudado a acometer sus terribles propósitos. Harris no respondió. Trataba con todas sus fuerzas de concentrar sus pensamientos en las cosas sencillas y agradables de la vida. Incluso pensó en sedas, en St. Paul's Churchyard y en los rostros de sus socios. Usted reunía todos los requisitos para que le atraparan. Harry sentía que aquella voz le llegaba ahora desde muy lejos. El estado de ánimo tan introspectivo en que se hallaba y había reconstruido el pasado tan vívido e intensamente que, de forma inmediata, entró en contacto con todas las fuerzas de aquellos tiempos que pudieron permanecer todavía asociadas al lugar. Se la llevaron por delante sin que usted ofreciera ninguna resistencia. Harris, al oír eso, se agarró con más fuerza al brazo del desconocido. De momento en su corazón solo había espacio para una emoción. No le pareció extraño que aquel hombre tuviera un conocimiento tan detallado de sus pensamientos más íntimos. Es una pena, pero lo cierto es que son sobre todo los sentimientos malignos los que dejan su impresión fotográfica en aquellos lugares u objetos asociados a ellos. ¿Cuándo se ha oído hablar de algún lugar encantado por una acción noble o de un fantasma bello y encantador que regresa para visitar los escenarios sublunares? Es una auténtica desgracia, pero solo las pasiones perversas de los corazones humanos son lo bastante fuertes para dejar de sí imágenes que persistan. El bien es siempre demasiado tibio. Culto secreto, Algernon Blackwood. Pero fíjate que ahorita de que mencionas toda esta parte sobre el tipo de público, ¿no? Al que se escribían este tipo de historias o en el que todavía se siguen escribiendo, si te fijas, antes
¿quién eran los que consumían? Y bien hacemos otra vez recuento de la aristocracia, ¿no? O sea, antes la literatura, y creo que todavía sigue siendo así, digo, no por nada no todos tienen la colección gótica al completo, pero... ¡Ya basta, pero Freezer! la literatura siempre, y bueno, de hecho era cosa que decía mi padre, pues la literatura siempre es para gente que tiene medios, ¿no? O sea, no es un entretenimiento barato, es un entretenimiento que es caro, es bastante caro. Entonces, si te fijas, va llegando un momento donde llega la ciencia, llega la ciencia que te promete hacerte más civilizado, que te promete hacerte más, en teoría, como que regalándote esa promesa de ser más inteligente cuando realmente pues el conocimiento no te hace inteligente, ¿no? O sea, puede ser un tonto con estudios, por ahí se puede decir, pero pues se llega con esta idea. Y se empieza a ver toda esta cuestión de lo sobrenatural como para gente inculta, para gente ignorante. Y si te fijas, es donde comienza como que esta brecha donde toda esta literatura, en vez de estar en los grandes libros, así como que de prestigio, empieza a irse como por, empieza a irse como para las revistas, como empieza a irse como que para un público más sobajado. De hecho, Arthur Machen tuvo mucho esta problemática de cuando él estaba haciendo sus historias, porque cada vez le costaba más a él hacer historias que aterrorizaran a la gente. Entonces fue donde se sacó de la manga todo esto de regresar, volvemos a lo mismo, como que de echar una mirada a lo que es al pasado, en este caso al paganismo de allá de Porgales, todas esas tierras. Pero si te fijas, te digo, se va haciendo esta cuestión más subterránea a la que, nos guste o no, Lovecraft perteneció. O sea, por muy pomposo que él quisiera hacer su literatura, por muy aristocrático, él estuvo, de hecho, parte o él en su etapa fue para la gente, fue un escritor para gente de, pues sí, bajo un perfil muy bajo. Y de hecho, como ya lo he comentado, yo tuve problemas o he tenido problemas cuando hago estas declaraciones, pero te digo, pues es la verdad, ¿no? O sea, está ahí históricamente, pues el hecho es un hecho. Y si te fijas, es algo que no se ha podido como que solventar del todo, no sé, como que no se ha podido como que reajustar, porque bien lo decías, ¿no? Ves la literatura fantástica y como que ya no se le da el mayor número de importancia, de relevancia. Sí, de hecho, Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker son revitalizadas por el cine, en versiones muy distintas a las originales, más que nada Frankenstein. Uno ve el Frankenstein de Universal, que es el que está en el imaginario colectivo, ese bruto con Cloud, y no tiene absolutamente nada que ver con el Frankenstein de Mary Shelley, que uno casi que una chica podría presentárselo a la madre, mamá mi novio, y quizá la madre diga, bueno, es mejor que los últimos 5 que trajiste, el bicho este. Pero sí, en efecto, sí, por supuesto vos te referís a Weird Tales, todas esas revistas en las que Uh -huh. publica. Y de hecho, M.R. James, volviendo estrictamente a la Ghost Story, tampoco era alguien que se tomara tan en serio lo de escribir cuentos de fantasmas, era un hobby para él, que tenía otras ocupaciones intelectuales. Lo mismo Conan Doyle, que renegó también de Sherlock Holmes, además de algunos otros cuentos de fantasmas y otro tipo de literatura que quizá consideraría para el populacho. De hecho, Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, en algún momento se ríe de la pretensión de Conan Doyle de querer ser recordado por no sé qué historia de África que escribió. Nadie sabe ni se acuerda, ni importa ninguna historia de África de Conan Doyle. Tiene muy buenos cuentos. El Parásito creo que es uno, si no mal no recuerdo, un muy buen cuento de Conan Doyle que también entraría perfectamente en la Ghost Story. Uh -huh. No sé si te parece que hay alguien que estemos soslayando, que no estemos nombrando de este periodo, después podemos hablar un poco de contemporáneos. Vos a Sí, Machen, perdóname, ¿vos a Machen lo pondrías dentro de la Ghost Story o no? Más posterior, un poco el enlace entre Lovecraft y la Ghost Story podría ser, ¿no? no, de hecho, yo a Maken, yo te lo pondría más como un tipo de Oscar Wilde,
pero más sobrenatural. Claro. Sí, estoy viendo aquí, por ejemplo, entre los archivos de aquí de la página, la Tercera Fundación, es como una página donde se almacenan las fichas bibliográficas de los libros de terror, fantasía, ciencia ficción. Tienen todas las fichas bibliográficas de la colección gótica, precisamente porque me estás mencionando ahora mismo un autor que nos estamos dejando fuera. Claro que lo hay, claro que lo hay. Nada más déjame lo encuentro. Sí, yo mientras vos buscás, también acá menciono que estuve Oh, investigando un poco. Busca tranquilo, busca tranquilo. no, de hecho ya lo encontré. Ah, bueno, listo. Sí, sí, este autor es Wilkie Collins. Ah, sí, claro. Wilkie Collins, sí, también es de los que más han aportado más al género. De hecho, en Valdemar Gótica están dos. Ahora que mencionas un cuento de África de Conan Doyle, que yo sinceramente no conozco porque la verdad Arthur Conan Doyle tiene mucha morralla. Yo te podría decir que tanta como la de Robert Howard, el creador de Conan, tiene hasta los dos coinciden que tienen cuentos de boxeadores y de Sí, detectives. Los dos recientemente coinciden. leí uno de Howard, estoy leyendo también el de Howard y... Sí, el de boxeador, no, sí. Digamos que entretiene, pero nada más, no hay mucho bueno que decir del cuento Sí. ese. Bueno, ahora que mencionabas este cuento de África de Conan Doyle, hay un cuento más o menos o una novela pequeña de este Will Collins que más o menos tira por esa onda de tribal, que se Claro. llama Olaini o Tahití tal como era. Es un libro también de Valdemar Gótica de los no muy sonados. De hecho, creo que Will Collins es de los pocos que no han sonado tanto, pero hay un cuento de relatos de él que de hecho apareció poquito después. Déjamelo checo, bueno, lo busco, aquí está, se llama Moncont el Loco y otros cuentos de terror y misterio, que prácticamente aquí, a lo que sé de este libro, porque también todavía no lo he leído muy bien que digamos, pero a lo que sé de este libro, es que como es una evolución de la tendencia de Andrew Radcliffe, ambiente ominoso y todo lo que ello conlleva, pero en un hecho estrictamente de fantasmas, no estrictamente sobrenatural. Y ahora que lo tengo también aquí, porque como que Valdemar se agarró imprimiendo puros libros de ese periodo, está La Pata de Mono de este El William. W.W. Jacobs, que este libro tiene mucho pues de God's History, que yo lo podría encasillar de Sí, está este subgénero. a medio camino entre la Uh Ghost -huh. Story o la Zombie Story, podríamos decir. Tu gran amigo Stephen King, de hecho, basó Cementerio de Animales En este. en este gran cuento. Si no lo leyeron, léanlo, por favor. La pata de mono de W.W. Jacobs, que creo que nadie sabe lo que significa la W. Willy Jacobs, no sé, Es Waku Jacobs, con Jacob. No, Walter Washington, no sé, pero es algo así. William, es William Wilmark Jacobs. Claro. Sí, Que el sí, Williams igual sí estaba estaba ahí cantado, de. sí, sí. El otro ya Sí, no tanto. sí, pero en este libro no nada más está ese, sino que hay más cuentos de fantasmas ahí implícitos. Hay uno de un barco que está bueno, de unos piratas. Está muy bueno. De hecho, pues la ventaja es que lo acaba de reeditar hace poco Valdemar, hace poco menos de 2 años, entonces creo que todavía lo pueden encontrar ahí. Y otro de ellos es el Stradivarius Perdido, ¿sí? Que este sí te lo podrá decir prácticamente que es de cuento de fantasmas, una novela de fantasmas de John Mead Faulkner, algo raro de pronunciar el apellido, pero también está dentro de esta cuestión. Claro, hay que aclararle a quienes nos están amablemente oyendo en este momento que estamos mencionando a los autores que tienen un buen caudal de cuentos de fantasmas. Después, por supuesto, que si uno se pusiera a buscar, hay un montón de autores que tienen algún que otro cuento suelto por ahí, vamos a decir, pero bueno, no podemos abarcarlos a todos. Hemos elegido un corpus más o menos reducido como para poder hablar de ellos. También antes estábamos comentando sobre las diferencias entre Francia y el orbe anglosajón, o entre nuestras tierras, que ustedes tienen a Carlos Fuentes con Aura y otros cuentos también
Aura creo que es un cuento de fantasma, no hay mucho que discutir ahí, y muy, muy bueno para mi gusto y muy, muy conocido. Pero en esta antología, que creo que te mencioné, si no lo menciono ahora, tengo una antología por ahí de cuentos de fantasmas, cuentos de fantasmas franceses, no porque sería como decir que todos los fantasmas que se aparecen son franceses, o sea que sería como un terror doble, porque encontrarse un fantasma y encontrarse un francés son dos cosas terribles, y las dos en un solo ser. De cuentos de fantasmas escritos por autores franceses. Y el prologuista, que no me acuerdo el nombre, destaca el hecho de que en la palabra uncanny, viste que las habrás, uncanny se escribe, que la habrás leído por ahí, hay uncanny stories, ¿no? Es bastante usada en el ámbito anglosajón. Creo que sí. Es intraducible en español. Tiene que ver con lo inquietante, con lo terrorífico, pero aparentemente es una palabra que entienden, digamos, que han sentido la necesidad de inventar bueno, especialmente los británicos, ¿no? Bueno, para describir el sentimiento opresivo que puede causar alguna casa grande y abandonada en la oscuridad, ¿no? Por poner un cliché. Así que eso también es bastante interesante, el hecho de que exista ese adjetivo de uso tan común para referirse a la ghost story y géneros aledaños, y que en español no tengamos un equivalente, y creo que tampoco hay un equivalente ni en francés ni en otras lenguas. Es algo, bueno, en alemán puede ser, bueno, los alemanes ya son otro tema, pero es bastante curioso que hayan inventado esa palabra. Me recuerda un poco a lo que decía Humberto Eco sobre que los esquimales tenían, no sé, más de 10 palabras para describir 10 tipos distintos de nieve, y entonces uno decía, pero bueno, entonces inventaron todas esas palabras porque realmente había tantos tipos de nieve y lo necesitaban, o ellos ven tantos tipos de nieve porque se inventaron todas esas palabras. Bueno, supongo que habrán sentido la necesidad de inventar este término uncanny los anglosajones. Así que bueno, era ese comentario, perdón que te interrumpí, no sé si estabas desarrollando, ¿querés seguir con lo que estabas comentando? No, de hecho, me quedo pensando en esta cuestión porque quiero haber oído algo parecido a esto de lo que dices, de que sí tenían un término específico, de hecho, para referirse a todo esto. Y es que si nos remontamos más para atrás, es que realmente toda esta cuestión de la Ghost History, el gótico, de hecho, incluso si hacemos otra vez otro análisis de la literatura con la política, pues el gótico realmente es como una protesta hacia el catolicismo, ¿no? De que se vivía en los países latinos, bueno, en los países latinos europeos. Y si te fijas, pues propiamente podríamos decir que lo que es el terror, el horror, es prácticamente un movimiento literario de la lengua inglesa, porque si te fijas, también lo que es el horror cósmico de Lovecraft y toda su escuelilla, también nace en la literatura inglesa, aunque en Estados Unidos. Nueva Y Inglaterra, ¿no? ajá, Si no me se equivoco. mueve. De hecho, el primer autor, que es el que me estoy leyendo aquí mismo, bueno, no precisamente ahorita, pero sí me lo estaba leyendo en el transcurso del día, es precisamente la primera novela formal que se escribió en Estados Unidos, pero que ciertamente tenía un enfoque de horror, un enfoque de terror. Muchos podrían pensar que el terror nació en Estados Unidos con Edgar Allan Poe, otros se podrían decir que no, que fue con Washington Irving, con Sleepy Hollow, no, es con Charles Brockden Brown. Es una novela que se llama Wayland o La Transformación, algo tirando incluso un poco hacia la onda de Psicosis de Robert Bloch, más o menos por esa onda. Pero como decimos, ¿no? O sea, si te fijas, todo se va moviendo hacia panoramas de la literatura inglesa, ¿sí? O sea, casi aquí en otras lenguas es muy poco lo que hay. Sí, inglesa y norteamericana, diría ¿No? yo. Claro, anglosajona, ¿no? Anglosajona. Sí, literatura en inglés, está bien en ese sentido, ¿no?
y obviamente británico, ¿no? De hecho, acá hemos nombrado irlandeses, escoceses. Bueno, viste que uno ve la literatura inglesa y se encuentra con que el 90% son irlandeses y escoceses. Pero bueno, estoy exagerando, por supuesto, pero hay mucho de eso. No sé si algún otro autor de este periodo preciso victoriano que te parezca que hay que remarcar o alguna cuestión que quieras decir. Acá, por ejemplo, en Wikipedia, ya sé que no es muy serio citar a Wikipedia, pero me aparece una tal Edith Wharton a la que yo no he leído y me parece que hablando de cuestiones políticas se le está dando un poco de papel por ciertas cuestiones políticas, qué sé yo. Así que no Por sé el si vos... discurso. Sí, sí, por eso. No sé si vos la has leído, si no, yo diría de pasarla y dejarla descansar en paz, como a los muertos. Pero No. está bien, entonces la pasamos, pero bueno, la mencionamos por las dudas. Si alguien la leyó y quiere comentar, quiere usar la caja de comentarios para eso, sea libre de hacerlo. No sé si hay algún otro autor, Conde, que puedas invocar. Podremos, por ejemplo, el que nombrábamos hace poco, el de la bestia de 5 dedos, a esta persona, el de Calor de Agosto, Sí, ¿cómo se llamaba esta persona ya de sí, tanto? me olvidé. William Harvey, William Harvey. Ah, ese mero, ese mero. Sí, también él perteneció, de hecho, en parte a este periodo, no estrictamente, de hecho, no se consideraba tanto como autor de God's History, pero sí vivió en esta época y te digo, contribuyó al género, porque pues, si te fijas, en cierto modo, recaemos en lo mismo, era popular, ¿no? Era popular en ese entonces. Es que en realidad las historias de fantasmas no dejan nunca de escribirse. Se han escrito desde siempre y siempre seguirán escribiendo. Lo que pasa es que este periodo vendría a ser el de mayor florecimiento. Ujú. Pero a mí me gustaría nombrar algunos otros contemporáneos, ya más contemporáneos incluso que lo que nombrabas vos. Bueno, por ejemplo, tenemos Fantasmas de Peter Straub, novela que yo no leí, vi la película, pero que es un homenaje a todo este terror victoriano, parece horror victoriano, cuento de fantasmas victoriano. Ramsay Campbell, que quienes compraran en su momento las antologías de horror de Editorial Martínez Roca, lo recordarán porque sus cuentos aparecían ahí, muchas veces también ejercía la función de antólogo y de prologuista. Tiene varias colecciones, una que creo que se llama Fantasmas a la luz del día o algo así, que son justamente esos fantasmas que aparecen a la luz del día y no a la noche, como suele pasar. También a Robert Aickman, del que ya tengo el video que se llama Horror Exquisito, y en el que hablo de él junto a Ligotti, así que los derivo a ese video para no... Pero que Aickman sí me parece, al menos, no sé, Conde, si vos lo pudiste leer. Aguiman tengo, de hecho compré hace poco, estaba dando un paseo por Fondo de Cultura Económica. De hecho, la situación era bastante de terror en ese día. Estaba un cielo nublado, gris. La librería estaba realmente ausente de luz totalmente y toda la parte de la literatura fantástica estaba hasta el último piso, ¿no? Entonces subí esa vez. Encontré un libro, de hecho, de Robert Aickman, y es algo que sí quería comentar. Lo compré, es de la otra editorial del Conde de Ciruela, Atalanta. Lo compré, de hecho, Atalanta tiene una colección también dedicada a la literatura fantástica, como en su momento lo tuvo Ciruela con El Ojo Sin Párpado. Y estuve leyendo un poco de la sinopsis, de la introducción que viene en este libro. No lo he terminado de leer porque es un libro que sí quiero como que leerlo bien en forma, así como que disfrutarlo, degustarlo bien. Pero fíjate que comentaban en esa sinopsis que al menos el propio Robert Aickman como que él no se consideraba, o al menos no sé si los editores, o no sé si él o los editores, pero como no lo querían considerar tanto como escritor de terror, sino como un escritor de lo extraño. Quizás tal vez por eso hasta lo emparentaste un poquito con Ligotti en esa ocasión, pero sí es un autor que vamos, ¿no? Que ya para aparecer en la colección en la que apareció es que no es poca cosa. Sí, de hecho creo que es el mayor continuador, no en el sentido del mejor, sino en el que más se parece.
en su prosa, en su manera de narrar, esa prosa tranquila que contrasta con lo que se está narrando y que recuerda mucho a Henry James, por ejemplo, a los dos James, ¿no? A MR y a Henry. Y el cuento La aparición, que es el que le da el título a esa antología, La aparición y otros cuentos, me asustó bastante, realmente me dio miedo, debo decir. Si uno lo lee, por supuesto que al escritor de terror hay que ayudarlo, hay que tratar de leer, bueno, no a oscuras, pero si se tiene un buen velador, quizás concentrar la luz en el velador, en las páginas, y que el resto esté oscura no estaría mal. Solo, de noche, sin, no sé, tus 5 hijos correteando por la casa. Es bueno ayudarlo al escritor de terror para obtener ese delicioso sentimiento del miedo estando seguro, ¿no? Por supuesto. Y La aparición, que es un cuento de fantasmas, si eso no es un cuento de fantasmas, yo no sé qué es un cuento de fantasmas. Lo recomiendo muchísimo, por desgracia no se encuentra en internet, pero por ese cuento solo, aunque los otros están bien, aclaro, pero nada más por este cuento vale la pena comprar la edición que consigan de esta antología de cuentos de Robert Aickman, que es un gran continuador del terror victoriano. Así es, sí, y de hecho, ahorita que estaba viendo también lo de mis publicaciones de mis libros y eso, de mi colección más bien, no, pues no de mis libros, sino de la biblioteca que poseo, estaba viendo que sí, precisamente sí hay un poco de, aparte de Carlos Fuentes, bien lo comentabas, sí hay más influencia del terror fantástico y de hecho estaba viendo una antología, de hecho también por parte de Valdemar, pero dedicada más hacia la poesía, ¿no? Y ves que en este libro, de hecho, nos comentaban que prácticamente si queríamos encontrar algo de terror, horror, fantasmas, cosas de ese tipo en nuestra región, hay que echarle una mirada a lo que es hacia la poesía, ¿no? Sobre todo a la época del modernismo, donde pues prácticamente todos los artistas estaban ahí como que jugueteando con diferentes estilos, como bien lo comentábamos en un inicio de hoy quiero seguir la tendencia de esto, hoy quiero seguir la tendencia de aquello, no como en tiempos pasados que te despertabas y hacías algo que, que ni siquiera sabías qué. Y viendo ese libro veo otros, porque de hecho, pues ya ves que hay libros buenos que te llevan hacia otras lecturas. Estaba como por ejemplo aquí con Manuel José Ozón, hay un libro de él que se llama Poemas Rústicos, ¿sí? Donde de hecho ciertamente hay poemas de este señor, sobre todo los que son parte del ciclo de la noche, como que él te va narrando entre su visión de la poesía, como que él te va describiendo los paisajes del bosque de la Sierra de aquí de México y cuando llega al periodo de la noche, de cómo él ve la sierra de noche, de cómo él ve los bosques mexicanos de noche, ciertamente son escenarios muy sombríos. Hay uno sobre la bruja, sobre los señores que se van allá al monte a hacer aquelarres. Vayas, ¿no? O sea, son cuestiones un poquito muy sugestivas, ¿no? Como que muy sugerentes dentro del ámbito. Sí, yo otro que nombraría en la literatura en español es a Horacio Quiroga, Ah, aunque no sé, Quiroga. sí, no sé si tiene, no recuerdo, de hecho mientras te escuchaba estaba buscando, no recuerdo haber leído un cuento de fantasmas propiamente dicho de Quiroga, pero sí cuentos tremendos, Mm, que quizá no tienen tanto, salvo algunos sobre un vampiro, pero que es medio irónico. lo que te voy a No, hacer hoy uno de un vampiro. sí, claro, que quizá no tienen tanto, por lo general no tienen la iconografía del terror, son más bien cuentos violentos. Pero sí, igual ahora que lo pienso, sí hay cuentos de fantasmas, porque hay algún cuento en un muerto que cree que está muerto pero no está muerto, un poco al estilo de Ambrose Bierce y ese del suceso del puente del búho, ¿no? Bueno, Ujú. no quiero spoilearle a la gente los finales. Pero en ese sentido, después Bioy Casares tiene algunos cuentos de terror bastante puros, entre comillas. Tiene uno que se llama El ídolo, que es bastante... que me hizo acordar incluso uno de Carlos Fuentes que tiene un nombre que es difícil acordárselo.
pero el protagonista, creo que una estatua india, algo así, no me acuerdo cómo era, pero que bueno, que tiene que ver con esa cuestión de un objeto maldito, esa cuestión tan bien icónica, tan tradicional. Y hay en realidad, lo que pasa que se tiende a dejar de lado. Bueno, Victorio Campo también es una escritura que va, sí, por lo extraño, como decías vos, por lo siniestro. Hay bastante literatura así en nuestro idioma, lo que pasa que se la suele dejar de lado. Ujú. Imagínate si yo te contaba esta anécdota de una profesora de literatura que dijo que el amigo Mupa no escribió cuentos fantásticos. Cuando si algo hizo Mupa fue escribir cuentos fantásticos y encamarse con mujeres, que por eso murió de sífilis, deben ser dos de las cosas que más hizo, por lo que podemos suponer que fue muy Sí, feliz. Y bueno, entonces quiere decir que está soslayada esta parte de la literatura o esta preferencia, esta parte de la obra en muchos escritores, ¿no? Siempre es preferible eh, eh, exponer lo realista, sacar a la luz lo realista, porque se supone que es más serio, es mejor para darlo en las academias. Y cuando se analiza el terror, muchas veces se analiza por cuestiones que no tienen nada que ver con el terror. Es decir, es un reflejo de la sociedad, de bla, bla, bla. Que está bien que se haga, porque de hecho nosotros un poco lo hicimos acá, que hablamos de eso. Pero nunca se habla de que un autor tiene talento porque produce terror en quien lo lee, tiene capacidad para narrar una escena terrorífica, cosa que no es nada fácil, porque es muy fácil, no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que es muy fácil quedar en ridículo intentando escribir un cuento de terror, mucho más fácil que en otros géneros. sí, la verdad. Yo de lo poco o de lo mucho que he podido leer del subgénero, sí hay cuentos que sí rayan en lo, en lo ridículo que he llegado yo a exclamar, ¿no? Como que, ¿qué diantres estaba pensando esta persona cuando se puso a escribir esta parte, ¿no? Y fue como realmente a mí me comentaron, ¿no? O sea, ¿por qué quieres escribir terror muchas de las veces, ¿no? O sea, ¿qué quieres comentar? O sea, debe de haber algo detrás. Y como por ejemplo lo que decíamos de Ligotti hace, te digo, cuando en el último video, ¿no? O sea, realmente él denuncia lo que es la teoría del vacío, pero asimismo él también dentro de su yo literario, en sus mismos relatos, es parte, es víctima de este mismo efecto como que del vacío, ¿no? Entonces él también no está exento de esta parte, o sea, es como tú decías, el, el que denuncia también es parte de. Claro, no tiene ningún sentido decir que el mundo es absurdo salvo yo. Ujú. Eso sería más bien egocentrismo y no ninguna idea pesimista. El viento había cesado, la noche era tranquila y había luna llena. Hacia las 10, Stephen estaba de pie junto a la ventana abierta de su dormitorio contemplando el campo. Pese a la quietud general, aún no se habían acallado los misteriosos habitantes del bosque lejano bajo la luna. De cuando en cuando le llegaban del otro lado del estanque gritos extraños como de seres errantes, perdidos, desesperados. Quizás eran chillidos de lechuzas o gaviotas, aunque no sonaban exactamente igual que estas aves. ¿No se estaban acercando? Unos momentos después provenían de la orilla más próxima, y ahora parecían flotar en la zona de los arbustos. Cesaron a continuación. Pero justo cuando Stephen se disponía a cerrar la ventana y volver a su lectura de Robinson Crusoe, advirtió dos figuras detenidas en el camino que se extendía junto a la residencia. Las figuras de un niño y una niña estaban el uno al lado del otro y miraban hacia las ventanas. La de la niña le recordaba de manera irresistible a la de la bañera que había visto en sueños. El chico le inspiraba un miedo más intenso. Corazones perdidos, M.R. James. Además de agradecerte por haber compartido esta charla y por iluminarnos de oscuridad y bueno, echarnos en cara que tenés la colección gótica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero nada, de verdad quería agradecerte mucho. Y también te quería proponer, para quienes hayan llegado hasta este final del podcast y no tengan tantas lecturas al respecto, que quizá empezaron a escucharlo porque les interesa, pero no conocen mucho, no han leído demasiado los autores que estamos comentando. Si querés podríamos armar, sobre todo vos, yo haré mi aporte también, pero una especie de antología, pero no que necesariamente venga impresa, aunque si querés recomendar una de esas también, de cuentos que puede buscar por internet incluso el lector interesado. ¿Cuáles han sido para vos? Sé que por ahí te pongo en un aprieto, tomate tu tiempo, después lo editamos, no hay problema. Editamos los silencios, pero ¿qué cuentos podrías recomendar vos como imprescindibles o como los que más te quedaron en la memoria dentro de la ghost story de la que estamos hablando? Sí, de hecho, fíjate que esta parte sí la tengo bastante bien definida. Lo bueno que aquí te digo, tengo a la mano la tercera fundación para ayudarme en este difícil apuro, pero yo te podría decir que, bueno, si me remonto un poco más hacia mi pasado, o tú sabes que pues prácticamente como el primer amor, las experiencias que uno tiene en su adolescencia son las que más lo marcan, ¿no? Yo recuerdo que en ese entonces era cuando te digo, yo conocí a Lefanu y hay un cuento de él que me marcó mucho dentro de la God's History, que fue el de Sherken el Pintor. Es un cuento bastante, pues, emotivo en cierto sentido, ¿no? Porque además de mezclarte esta parte del espectro malévolo y todo ello, te, te lo mezcla como con la tragedia, ¿no? Y ciertamente hay que recordar de que pues Lefanu se le murió su esposa, entonces como que él traslada mucho esta parte de, de su tragedia, de su vivencia hacia su personaje, ¿no? Te digo, es común entre los autores, pues, que se personifiquen entre sus mismas Criaturas. criaturas, ¿no? Ese es uno de ellos. Otro que también te digo, leí más o menos por esa etapa, por ese tiempo, fue el de La Casa del Juez, que de hecho también Lefanu tiene uno parecido, pero el de La Casa del Sí, Juez es el de los de Stoker. acontecimientos extraños, sí, sí. Ajá. El de Bram Stoker, donde ves prácticamente una aparición, un verdugo espectral, ¿sí? Sí, sí. Recuerdo haberla, bueno, no siempre he tenido esta colección de libros de la que ya van como 5 veces que les presumo, no siempre la he tenido, de hecho, yo comencé leyendo con editoriales muy baratas, No, incluso... ahora no nos quieras dar lástima. Que ya quédate en el papel de presuntuoso y listo. No des marcha atrás. Ya no quieras ahora conmovernos y que te perdonemos. Ya está, no importa. No, pero así recuerdo haber leído este cuento de Bram Stoker en una antología relativamente barata de 15 pesos mexicanos, o sea, menos de $1, menos de $1 de los de ahora, y creo que por ese tiempo también, porque era cuando el dólar empezaba a subir. Y te digo, no sé si fue por eso, pero vamos, no era un cuento, es un cuento muy bueno que ahora lo pueden conseguir con una que se llama con los cuentos completos de Bram Stoker de la editorial Páginas de Espuma, ¿sí? Una colección que no tiene nada que envidiarle a la de Valdemar, de hecho creo que está más completa que la de Valdemar, entonces pues ahí lo pueden encontrar, ¿no? ¿Cuántos cuentos me pediste? No, los que quieras, no te puse un número. Los que Bueno, quieras. entonces ahí sí me puedo dar rienda suelta a mi, a Tranquilo mi... que no tengo apuro. De hecho, me puedo ir a vivir mi vida, todo, dejo esto grabando y por ahí vuelvo y seguís. Te puedes ir a dormir. Claro, me voy a dormir, después me levanto, como todo y vos seguís hablando de los cuentos y vuelvo para el cierre. No, tranquilo, los que quieras. De hecho, también otro que, bueno, que aquí en la tercera fundación lo clasifican como de vampiros, aunque te digo, rozamos entre de que si es vampiro o un fantasma, y que también lo leí, te digo, en estas ediciones baratas a las que yo le tengo cierto precio porque fue donde me comencé a empapar en esto.
una bastante barata, de hecho, ahora que lo recuerdo, es la señora Emworth de Edward Frederick Benson, de que viene en el libro de El Santuario, una historia muy, muy buena, la verdad, cautivadora. Te digo, yo cuando hice la reseña, si no hubiera sido por este libro, o no, por este cuento, yo ese libro no lo hubiera leído. La verdad es que es algo muy, 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 muy bueno. Y creo que hasta hay una película, pero no está en castellano, no está en español. Entonces creo que habrá que batallarle por ese sentido, ¿no? De otro que también bueno, que ese sí ya lo leí un poquito ya más reciente, ¿no? De Emma James, que lo pude leer en una miscelánea, en una Antología. recopilación. Ujú. Es el diario del señor Pointer, un gran cuento de este hombre que te digo, donde tú dices, o sea, como ves esta evolución, ¿no? De la que hemos estado hablando, como que ya aquí hay un antes y un después dentro de. Otro que sí te pudiera decir, de otro autor haciendo ya este salto, te digo que está en el de la pata de mono, en el de Valdemar, pata de mono y otros cuentos macabros, es el de las tres hermanas, ¿sí? Las tres hermanas en donde reiteramos esta parte que de hecho es hasta humor negro, porque ciertamente pues aquí asustan a una de las hermanas para quedarse con la herencia que le habían dejado a ella, y al final ella se convierte en un fantasma. Bueno, yo sé que estoy haciendo spoiler y todo lo Sí, que quieras, pero no, pues sí. también hay que tener en cuenta, ¿no? Que son cuentos ya muy viejos y es Y imposible tuvieron unos que. cientos de años. Sí, Jacobs Sí, era humorista, de hecho. de hecho sí. Claro. Entonces, este de las tres hermanas es un cuento de fantasmas, ¿sí? Te digo, o sea, Jacobs no nada más es pata de mono, sino que también tiene más, y creo que este es uno de los que yo te podría recomendar de él, ¿no? ¿Alguno Sí, de Henry James que se te ocurra como para abarcar a los grandes? A mí, de sí, a mí me sí, encanta el alquiler espectral, me gusta mucho, por ejemplo, o el inquilino s- espectral, depende. sí, Pero vos estás eligiendo, sos la sí, no, de autoridad. hecho, de Henry James no he tocado ahora sí que mucho como que su literatura, o sea, son de los que tengo pendientes y te digo, Ah, ok. bien lo decía mi padre, que si no sabes de algo, y también mis maestros en el instituto, si no sabes de algo, mejor quédate, quédate callado para no hacer el ridículo, pero lo que Entonces sí, me parece perfecto, entonces me parece muy bien. Sí, en esta época pero donde nadie quiere decir no sé, todo el mundo quiere responder algo, así que sí, está perfecto. pero lo que sí te puedo decir es que sí hay una antología de cuentos de fantasmas también de Valdemar, es la de 13 cuentos de fantasmas. Pues tiene 13 cuentos. Lo sospechaba. Pero bueno, tengo el libro, está bastante grueso, está bastante largo, incluso viene ahí vuelta de tuerca para quien lo quiera visualizar. Viene, Sí, bueno, si hacemos. el del inquilino también viene, de Ghostfield Rental, que es muy, muy buen cuento. Eh, Vienen varios. sí, Henry James Y es un escritor de medio aliento, de cuentos largos o novelas cortas, que bueno, que a veces es dudoso y no nos va a poner ahora a es discutir eso, dudoso. pero sí, suele tener ese tipo de extensión. Bueno, de hecho, si pensamos, Blackwood también son cuentos, pero son cuentos bastante extensos. Probablemente porque para generar esa atmósfera, porque es un terror muy atmosférico de la Ghost Story, no es que son sustitos ni nada por el estilo, sino que es un terror que se va creando de a poco, que va creciendo, se necesita una cierta cantidad de páginas. M.R. James tiene un poco de todo, tiene algunos cuentos algo más cortos, pero igual suelen ser cuentos que se toman su tiempo, sus páginas. No es que sean Sí, larguísimos, pero es muy raro encontrar, como en Poe, por ejemplo, un cuento de la extensión del corazón del ator u otros cuentos de Poe que son relativamente cortos, ¿no? La Ghost Story creo que de hecho es mucho más fácil encontrar cuentos largos barra novelas cortas que cuentos cortos o novelas largas, ¿no?
¿no? Sí, y de hecho viendo aquí un poquito de así, bueno, ya porque no me acuerdo mucho de los títulos, me acuerdo de las premisas, pero no me acuerdo de los títulos. Hay un autor que de hecho también tengo la reseña de las primeras que ya grabé con el micrófono que tengo con el que estaba bien, el de las cámaras del horror de Jules de Grandin, digamos, otra especie de detective como John Silence, así de que tira por lo parapsicológico, y tiene también varios cuentos de fantasmas. Veo aquí los años en la ficha bibliográfica. Los cuentos son de 1928, 1927, los años 30, o sea, ya casi finales de la época victoriana también, si te fijas, ya como que ya se iba saliendo. Y también lo podríamos encasillar de esa parte. No son cuentos muy buenos porque están muy ligados a la Weird Tales, y creo que el señor hasta era estadounidense, o sea que ya me estoy metiendo Sí, la vi tu con reseña, que sí, como que era, digamos, una especie de clase B literaria, ¿no? algo así. Y tiene cuantos memorables que te digo, si no es igual inglés, está muy ligado, o sea, como que el estilo se parece, ¿no? O No, es que sea, de hecho Henry James tampoco era inglés, Henry James es norteamericano, lo que pasa es que se lo suele incluir en la literatura inglesa y mucha gente incluso piensa que es inglés por su estilo y porque además vivió mucho en Inglaterra, incluso se movió entre cierta burguesía o cierta clase aristocrática también de Inglaterra, entonces se lo suele incluir en la literatura inglesa, pero es norteamericano. Y su hermano, que es William James, que es un filósofo que inventó lo que se llama pragmatismo, esa palabra que conocemos. Así que bueno, como curiosidad, creo que era psicólogo o algo así, bueno. Pero los hermanos James eran gente culta, refinada, digamos, ¿no? Y Henry James, por supuesto, tiene una literatura sofisticadísima. Sus aportes en el uso del punto de vista han cambiado la literatura en general, no solo la literatura de terror, y tiene obras muy recomendables también fuera de la ghost story o del género sobrenatural, pero no es eso, por supuesto, de lo que estamos hablando ahora. para terminar, igual a a Herbie del que ya estuvimos hablando, o sea, es un libro que yo veo que está un poquito como que olvidado, o que ciertamente tiene cuentos buenos que entran dentro del género, y sobre todo pues por el año, ¿no? Por el año en el que fueron escritos. Y creo que pasa un poco parecido como con el señor Mapu, ¿no? O sea, como que son fantasmas que no son fantasmas, que son como, más como entidades. Y hay un cuento de él, te digo, sobre todo el de la herramienta, que vamos, ¿no? O sea, Sí, tiene todas muy bueno. estas concepciones. Entonces, este libro está bueno, se los recomiendo, y tiene ese perfil, ¿no? Como que de aire de la Ghost History, aunque no es propiamente fantasma, pero sí está enfocado a ello. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos La casa del jueves de Bram Stoker, el de Le Fanu, el pintor, que habías dicho, Shelken, el pintor entonces Shelken, Shelken la señora, no, me lo anoté con virome y no me entiendo lo que puse. La señora, el de Benson era era la señora Emworth, Emworth de M.R. James, el diario del señor Pointer era, ¿no? Sí. Pointer, ajá. Puente, todo mal estoy diciendo, pero bueno. Las tres hermanas de Jacobs. Bueno, este lo agregué yo, el alquiler espectral de Henry James, por no recomendar otra vuelta de tuerca, ¿no? Y bueno, vos creo que, bueno, y nombraste también a este detective. De Jules de Grandin, Exactamente, sí, ¿no? Jules. Jules o Jules, sí, como el amigo Julio. Bueno, Conde, ha sido un absoluto placer tenerte acá. Te agradezco que estuvimos hablando un buen rato ya. A mí se me pasó rapidísimo, espero que a la gente del otro lado también. Pero bueno, les digo que se suscriban al canal del Conde si les gusta la literatura y la literatura de terror. Y sobre todo si les gusta, o sobre todo no, y también si les gusta la editorial Valdemar, porque es una especie de Pornhub de Valdemar, el canal, el canal del Conde. Y no solo habla de eso, igual hace algunas otras reseñas, pero bueno, digamos que sos un especialista realmente, más allá de las bromas que hemos hecho, el hecho de tener toda la colección, los análisis que haces, no solo en
cuanto a lo literario, a las características del autor, sino qué meticuloso sos para decir quién hizo el prólogo, cuántas ediciones salieron, todas esas cosas que son muy, muy útiles para el bibliófilo, así que les recomiendo el canal del Conde, por supuesto. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras comentar. Sí, sí, de hecho, fíjate que es un poco complicado porque sí, Valdemar es la que más resalta en este sentido, pero ya cuando te vas adentrando más, te vas dando cuenta de que pues no son los únicos, ¿no? O sea, tal vez sí son los que tienen más, como que más presencia y de hecho son los que más tiempo tienen haciendo esto. De hecho, pues prácticamente la colección gótica tiene mi edad, tiene 28 años, entonces tan solo fíjate, no sé cuánto llevan haciéndolo. Pero te digo, pues como todo en este mundo te vas empapando de más cosas y te vas dando cuenta que, por ejemplo, Ciruela, que todavía es muchísimo más vieja, bueno, de que tiene más tiempo haciéndolo, de que Valdemar, te hablo en el 87, tenía esta cuestión del ojo sin párpado y tiene libros, de hecho, de horror, fantasía y así en esa colección que en Valdemar no están, Claro, sí. o dedicados como, por ejemplo, cuentos de Balzac, como que orientados a esta parte de lo fantástico, del terror, que hasta ahora no he visto para nada en Valdemar, ¿no? Sí, de hecho yo he leído, perdóname, yo leí hasta un cuento de Chekhov que se llama El monje, Uh-huh. que es muy poco conocido. Claro, Chekhov escribió casi todo realismo, ya sea como dramaturgo o como cuentista, pero un montón de escritores han hecho sus pinitos en el género fantástico, o específicamente en el género de fantasmas, pero es algo que no se suele decir, pero sí, es así. O sea, Sí. Y como por ejemplo, esta otra que te decía de la colección, no la tengo presente, pero te digo, Atalanta, que tiene de literatura fantástica la de los libros azules, donde viene también Robert Eichmann, también es como una continuación del Ojo sin párpado de Ciruela, y otras editoriales también dedicadas a este mundo, ¿no? Ha salido como, por ejemplo recientemente los de librería de Carfax que tienen autores del Splatterpunk como Jack Ketchum de Pablo Paleta. claro, ya Tiene, yendo a algo diametralmente opuesto, ¿no? sí, Pero dentro del terror y que puede ser interesante también. y un poco más, como que más actuales, está, por ejemplo, los de Dilatando Mentes, que también he estado comprando un poco de estos hombres, también un poco muy actuales. Mis amigos de Bernacci, allá también de que también le tiran un poquito más al horror moderno, pero con esta onda de tener más estilo. Entonces, bueno, pues no resaltan tanto como Valdemar, porque digo, Valdemar tiene infinidad, tiene un catálogo enorme, como que se dedicó, pero sí, o sea, no nada más es dedicarse a un solo canal, ¿no? O sea, No, seguro, seguro. Sí, yo quería también además, comentarle a los escuchas, porque Valdemar ya es caro de por sí, pero probablemente en los países sudamericanos, en México quizás no tanto, sea un poco más accesible dentro de lo caro que es, pero en los países sudamericanos probablemente sea incluso más caro, probablemente incluso no llegue. Entonces, lo que quería decirles es que para el que no conozca estos asuntos, para mí lo mejor es, como decía el conde también, empezar con esas antologías baratas que traen muchos cuentos interesantes y uno viva conociendo autores. Va diciendo, uy, me gustó, como vos nombrabas a alguien también que encontraste un cuento en una antología y lo seguiste leyendo, ¿no? ujú, Creo que todos terminamos haciendo eso. Nos llama poderosamente la atención un cuento y después compramos un libro de cuentos de ese autor. A veces nos decepcionamos porque quizá ese cuento que leímos nos encantó, pero los otros no estuvieron a la altura. Pero otras veces descubrimos un autor del que nos terminamos enamorando para siempre. Así que, a falta de Valdemar, que se puede darse el lujo de decirlo porque son libros maravillosos, pero también están esas antologías baratas, porque en general por estos autores no hay que pagar derechos ni nada, ya está todo caducado, y uno puede encontrar cuentos muy interesantes. De hecho, había unas antologías bastante populares que yo tengo ahora, me olvidé el nombre, pero no me olvidé el nombre y la editorial y estoy demasiado lejos de la biblioteca para moverme con el auricular puesto. Pero, eh, pero bueno, si buscan van a encontrar antologías a precio muy económico
no se sientan mal por que la edición no sea tan buena. Un buen cuento sobrevive, incluso una traducción un poco mediocre, sobrevive de todas maneras, ¿no? Así que, llegado el caso, siempre se puede. O bueno, la vieja y confiable internet también. Hay una, además de Ciudad Seba, que lo he nombrado muchas veces, hay una, vos seguro lo conocés, con Del Espejo Gótico. El espejo gótico. Que tiene un montón de cuentos. Yo he descubierto más de un cuento allí. Ahí tienen para Aventar para arriba, ¿sí? Sí, sí. Sí. Hay de todo. Yo de hecho que es un tema que sí voy a tocar, no sé cuándo, no sé dónde, pero en un futuro hablar sobre esto, ¿no? O sea, sobre si realmente la literatura barata es tan mala como nos la pintan a veces. O sea, porque me ha tocado gente que se avergüenza, que dice, es que lo he leído. Bueno, acá hay una editorial que se llama Editorial Tomo, Editorial Emu, que son dos. Sí, siempre veo memes que hacen ustedes. Sí, precisamente de eso, ¿no? O sea, como que se prestan para los memes, pero no tiene nada de malo. Entonces, sí es un tema que voy a tocar más adelante, de si es malo leer en literatura barata, que desde ya les digo que ciertamente es no. O sea, no, yo creo que ya te voy, bueno, te lanzo mi opinión muy brevemente por si la querés tener en cuenta. A mí me parece que lo más perjudicial son las malas traducciones. Yo me acuerdo haber leído Madame Bovary hace muchísimos años, una traducción muy mala, por ejemplo. Y no digo, cuando uno dice una muy mala traducción, no es que uno sepa francés y tenga el original al lado y esté comparando, sino que está pésimamente escrito eso que uno está leyendo, entonces tiene que ser mala la traducción. Pero sobreviven las obras igual. Así que ¿sí? Esperaremos entonces ese video con ansiedad, Conde. Así es. Bueno, otra vez muchísimas gracias. Por haber estado acá. Después voy a, si me acuerdo, voy a poner en la descripción los cuentos que recomendaste. Así hicimos una especie de antología, pero sin los cuentos, con los títulos, una pequeña lista antológica. Bueno, espero que la hayas pasado bien. Yo disfruté mucho de la conversación. Les vuelvo a recomendar a los que están escuchando el canal del Conde. Ahí van a poder disfrutar de muchísimos de sus videos y de sus lecturas. Y esto es El Sur, Taller Literario Podcast, primera emisión. Esperemos que haya salido bien y nos vemos la próxima. Hasta luego, adiós.